Buenas tardes a todos. Con nosotros la directora del Observatorio Social, Beatriz Orlowski, quien va a dar las palabras de apertura y bienvenida a los participantes. Y ya. Empiezo. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. La verdad que queremos agradecer muchísimo a los participantes que se encuentran en esta sala virtual y sobre todo a los panelistas que generosamente nos van a brindar su tiempo y sus saberes para que podamos reflexionar. El observatorio, en esta etapa, continuando con el ciclo de seminarios que hemos comenzado a realizar, quiere dar cuenta de los efectos e impactos de la pandemia, y las personas se enfocan en este segundo encuentro en la niñez. Niñez, como sabemos, invisibilizada, que perdió su presente y que necesitamos que vuelvan a tener voz. La idea es que ustedes hoy nos puedan hacer llegar su voz, ya que están a diario en contacto con ellos. Y así poder generar acciones concretas para cambiar la situación. Esa es un poco la idea que podemos reflexionar entre todos. El COVID ha generado efectos muy profundos y duraderos que plantean graves desafíos para las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de este ciclo, como decíamos, de seminarios, es abrir espacios de reflexión conjunta con funcionarios e instituciones en general, para compartir experiencias y discutir los caminos que se abren de ahora en adelante. Nos acompaña Yanina Tuñón, directora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que expondrá acerca del impacto del COVID sobre los niños. Muy, muy necesario. Pilar Molina, que es politóloga, hace 26 años se dedica a la implementación de políticas públicas y tiene gran experiencia en el Poder Judicial, en consultoría en general en temas sociales. Actualmente es secretaria general en el Ministerio Público Tutelar de la Cava, ha sido directora de Niñez en la provincia de Buenos Aires. La verdad que muchísima experiencia. Disertará acerca de cómo el Estado afrontó la emergencia en el área de niñez y adolescencia. Pilar además será quien modere el panel y a quien le agradecemos especialmente su tiempo. Alejandra Perinetti, de la Asociación Civil Aldeas Infantiles, y Matías Ronconi, hola Matías, ¿cómo estás?, de la Asociación Civil Pequeños Pasos. Diego Bustamante, de la Asociación Civil Patapila, que trabajan cotidianamente con infancia vulnerable en el territorio, y expondrá acerca de sus trabajos y sus experiencias. Los panelistas ya cuentan con las preguntas que ustedes han realizado, muchas de las preguntas que ustedes han realizado en el formulario de inscripción, y le haremos llegar, me cayó la hoja, las que quieran realizar durante las exposiciones mediante la opción preguntas y respuestas que se encuentran en el menú inferior del Zoom. Finalmente abriremos el espacio para dialogar con los participantes de todo el país sobre sus experiencias. Así que muchísimas gracias, abramos bien los oídos y esperemos que sea bien, bien interesante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta convocatoria del observatorio. Un honor compartir esta tarde con mis compañeros y compañeras, con Yanina, que hace un trabajo admirable y va a empezar encabezando las charlas que vamos a tener hoy con ustedes. No los puedo ver a todos los que están del otro lado. Esto es una de las cosas que nos dejó la pandemia. Algunas cosas más prácticas y otras cosas más complejas, porque hablar de estos temas detrás de la pantalla lo hace más difícil todavía. Pero bueno, es un gusto presentarla a Yanina. Ya dijo Beatriz la organización que representa. Me parece que todos los que trabajamos en políticas de infancia la conocemos de sobra. Ella es socióloga, magíster en investigación en ciencias sociales, doctora del programa de doctorado en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, coordinadora e investigadora responsable del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Todos estamos ya habituados a analizar, a estudiar y a reflexionar sobre los documentos que nos ofrece el barómetro encabezados por Yanina, y hoy
nos va a contar seguramente cuáles son en sus análisis los impactos del COVID. Muchas de las preguntas que nos llegaron de ustedes tienen que ver con el impacto de la pandemia en los pibes, qué pasó con el encierro, cuáles fueron los impactos en la salud mental, cuáles fueron los impactos en digamos, la virtualidad educativa, la brecha educativa. Muchas de las preguntas giraron en torno a eso, la mayoría. Obviamente también mucha inquietud, y es un tema que vamos a abordar todos, seguramente Ale, descuento que lo hará, y yo también, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la violencia, del abuso y de las distintas formas de vulneración de derechos de los chicos y las chicas en la Argentina. Así que, digamos, muchas de esas preguntas descarto que van a estar respondidas en la exposición de Giannini y del resto de mis compañeros, y las que no lo sean, obviamente que acá vamos a estar para arrojar claridad en el caso que podamos, o para pensar juntos, que seguramente va a ser lo que terminemos haciendo, porque en general es un momento en el que tenemos más claridad sobre lo que estuvo mal hacer, y hace falta generar consenso sobre hacia dónde vamos ahora. Así que le doy la palabra a Giannini y le agradezco mucho que esté hoy acá presente para compartir sus saberes con nosotros. Ahí está, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir un poco el trabajo que estuvimos realizando desde el observatorio, y que, bueno, y que habitualmente compartimos con toda la sociedad, pero en este caso elegimos algunos indicadores que son los que tuvieron mayor cambio en el último periodo interanual, pero que no son nuevos para los estudios que sistemáticamente realizamos desde el programa del observatorio, y que dan cuenta un poco eso, ¿no? Que tenemos viejos problemas que se han agudizado en el último año y que no han impactado a los mismos, se ha ampliado la población a la que han impactado, y por eso titulamos esta presentación Nueva Poda en el capital humano de la niñez y de la adolescencia en la Argentina, porque creemos que realmente las infancias han tenido un nuevo golpe, y ese golpe ha sido muy significativo en muchos indicadores que hacen al desarrollo humano de la infancia, pensando ese desarrollo humano de manera integral, con aspectos que por supuesto están vinculados a la educación, pero también a la salud, a la alimentación, a los procesos de crianza en ese mundo privado de las familias, que tuvo tanta relevancia en términos de tiempo en este último año y medio, y por supuesto también algunos otros aspectos que hacen a la salud integral de los chicos. Si ingresamos a los primeros indicadores, vemos viejos problemas o problemas estructurales que tiene la infancia en la Argentina. Uno de ellos muy sensible, que es la problemática de la inseguridad alimentaria, ¿no? Niños que en la situación más grave, que es la que nos expresa la línea, que estaba en torno a un 10% alrededor de la última década, pero que se incrementa en el último periodo, en los últimos años, que es la situación de la inseguridad alimentaria severa, que es la que afecta particularmente a los chicos, porque es la situación en la que los padres reconocen que sus hijos han experimentado situaciones de hambre porque no han tenido que darles de comer. Los estudios cualitativos que hemos realizado en La Matanza en estos últimos meses dan cuenta de que esa inseguridad alimentaria se ha llevado adelante con diferentes estrategias de los hogares. Una de esas estrategias es no cenar, que los niños no cenen. Por supuesto, siempre son los adultos los primeros que bajan su ingesta en cantidad, en calidad, y también omiten algunas comidas, y que la calidad de las comidas ha bajado muchísimo. Y en ese sentido está representado este 30 y pico % de niños que viven en hogares que han bajado de manera significativa la calidad y la cantidad de sus ingestas. Lo que no ha dejado de crecer en este proceso es la protección social, ¿no?, a la alimentación. Sistemáticamente desde el año 2016 viene incrementándose la ayuda alimentaria, y en el último año esa ayuda alimentaria se vio fortalecida a través de la tarjeta alimentar, que es una transferencia de ingresos que está orientada específicamente
al componente alimentario. Cuando vemos esta inseguridad alimentaria severa que afecta específicamente a los chicos, vemos que en el último periodo interanual, entre el 2019 y el 2020, se incrementó fuertemente en los grupos de edad de niños y adolescentes, mientras que tuvo una merma en los chicos más protegidos, que fueron en este caso los niños entre 0 y 6 años, que son los chicos que pudieron recibir este refuerzo en términos de transferencias económicas. En términos de la estratificación social, vemos cómo este incremento de la inseguridad alimentaria severa se dio en los sectores sociales más vulnerables, pero también se dio en los estratos obreros integrados. Estos chicos de los estratos obreros integrados, que son esos hogares en los que los padres tienen una integración al mundo del trabajo, padres que trabajan tiempo completo en el sector informal de la economía, y que no necesitaban de ayudas sociales como las transferencias de ingresos, empezaron a tener problemáticas incluso en el campo de la inseguridad más severa. Cuando vemos los indicadores de acceso al derecho a la salud, también vemos que son viejos problemas. Tenemos a más de la mitad de la población que depende de los servicios del sector público de salud, del sector estatal de salud, lo cual es un desafío creciente porque hoy ya tenemos al 60% de la infancia que depende del sistema de salud público. Ese no es un déficit, ese es un desafío que tienen los estados para poder lograr la cobertura, pero lo que sí es un déficit son lo que nos muestran las líneas, que es el déficit de atención preventiva a la salud del niño sano, que trepó al 31% en el último año, y el déficit de atención de la salud bucal del niño, que trepó al 65% de los chicos entre los 3 y los 17 años. Esta situación de déficit en el campo de la salud, sobre todo lo que es la consulta al médico pediatra, en el último año, se incrementa de modo significativo a medida que aumenta la edad. Históricamente los adolescentes están más alejados del sistema de salud, pero en el último año ese incremento del déficit que se dio en todos los grupos de edad, se dio especialmente en los adolescentes también, aunque este 6% sin dudas es muy significativo, y si uno lo ve en términos porcentuales, en realidad en los niños más pequeños se duplicó el déficit en el último año. Cuando vemos esto en términos de los estratos socioeconómicos, vemos que en realidad todos los estratos experimentaron una situación regresiva en la atención de la salud, aun cuando los estratos sociales más bajos son los que tienen niveles de déficit más elevados. En algunos indicadores de crianza vinculados al espacio privado de las familias, como es la estimulación emocional e intelectual a través de la palabra, a través de los festejos de cumpleaños, la lectura de cuentos, lo que observamos es mucha estabilidad en los indicadores, pero un incremento significativo en la estimulación a través de la palabra. Trepamos a un 50% de niños que sus padres no les han leído cuentos, no han tenido narraciones orales en el interior de su casa, no han compartido la experiencia de la narración oral. Este déficit se ha dado sobre todo en los chicos más grandes, en los niños en edad de la escuela primaria, chicos que sin dudas en este contexto estuvieron también teniendo interacciones muy intensas con sus padres vinculadas a la escolaridad, y eso probablemente haya ubicado en un segundo plano aquellas actividades lúdicas vinculadas a la lectura en el interior de los hogares. Podemos ver que ese nivel de déficit se incrementó especialmente en las clases medias, incluso en las clases medias no profesionales, más que en los sectores sociales más bajos. Cuando vemos algunas vulnerabilidades vinculadas a los estilos de crianza, advertimos que teníamos ya indicadores muy altos vinculados a la violencia verbal en el interior de los hogares, pero que se incrementaron de modo significativo en el último año. Y que también se incrementó de modo relevante lo que fue la violencia física en el interior de los hogares. Cuando observamos esas variaciones, está claro que atraviesa a todas las infancias, independientemente de su edad, pero que también atraviesa a todos los estratos socioeconómicos, independientemente de su edad.
lo cual también es relevante porque de alguna manera en estos casos o en algunos de estos indicadores se han achicado las desigualdades sociales por indicadores más regresivos de las clases medias y medias altas en relación con los niños. Aquí tenemos un indicador muy interesante en términos de la salud integral que tiene que ver con el déficit de actividad física infantil y el comportamiento sedentario. La actividad física se ha vuelto no solamente un indicador muy relevante en términos de la socialización, sino también de la salud preventiva de todos los seres humanos, pero sin dudas el déficit era muy alto antes de esta cuarentena y esta pandemia, pero se incrementó en 10 puntos en el último periodo interanual, y sin dudas los sectores sociales que se han visto más afectados han sido también las clases medias y las clases medias profesionales, que son las que han incrementado mayormente su déficit y que se concentran fuertemente en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades metropolitanas del interior del país, mientras que los niños del conurbano han tenido mayor posibilidad de seguir moviéndose. Cuando vemos el comportamiento sedentario, también advertimos cómo se incrementó mucho en los estratos sociales medios y sobre todo en los medios profesionales, que son los que han podido mantener en mayor medida la educación a la distancia y por lo tanto han multiplicado su comportamiento sedentario frente a pantallas. Y eso se correlaciona muy bien con el aumento del sedentarismo entre los niños, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Por último, el mundo educativo es un mundo sobre el cual tenemos muchas más dudas que certezas, sobre lo que conocemos muy poco, y lo poco que hemos podido medir y conocer a través de las mediciones del observatorio son las fuertes desigualdades que han existido en términos de la conectividad con el mundo educativo. Lo que vemos en este gráfico es cómo el principal medio de conexión de los niños con sus docentes han sido las redes sociales, particularmente el WhatsApp, en mucha menor medida las plataformas virtuales como esta, que estamos utilizando en este momento, u otras, y que de manera muy residual se han utilizado otras metodologías mucho menos presenciales que las que hemos mencionado. No solamente vemos que la conexión a través de plataformas de manera sincrónica se ha dado mucho más en la escuela secundaria que en la primaria y en el nivel inicial, sino que cuando lo vemos en términos de la estratificación social, podemos ver cómo, mientras que 7 de cada 10 niños en las clases medias profesionales pudo conectarse de manera sincrónica con sus docentes a través de plataformas, apenas un 11% lo pudo hacer en las clases bajas marginales, donde prevaleció fundamentalmente las redes sociales como forma de conectividad. Bueno, sin dudas existen muchos desafíos que tenemos por delante en términos no solamente de construcción de conocimiento, que sin dudas allí hay muchos desafíos que nos interpelan a quienes trabajamos en el campo de la investigación científica, porque de alguna manera nuestras mediciones ante este panorama han sido muy conservadoras y quizás requeríamos de instrumentos nuevos, de metodologías nuevas y de indicadores nuevos para poder conocer mejor y en más profundidad lo que realmente estaba sucediendo en nuestro país. Y en ese sentido, esa es un poco nuestra deuda, ¿no? Pero lo que permite dar cuenta estos indicadores, aun cuando pueden ser considerados muy conservadores, es que han pasado cosas, quizás hemos subestimado qué es lo que ha sucedido, pero podemos dar cuenta de que han sucedido variaciones que han aumentado las privaciones y las carencias en la infancia, que en algunos casos han aumentado las desigualdades, en otros las han bajado, pero no porque haya aumentado el bienestar de la población, sino porque aún sectores sociales medios y medios altos se han visto más privados en algunos indicadores fundamentales del desarrollo humano. Sin duda, las evaluaciones que hacemos de las transferencias de ingresos
dan cuenta de la necesidad o de su insuficiencia y por lo tanto la necesidad de avanzar sobre un empleo genuino para los padres de los niños que permitan poder lograr niveles de bienestar materiales más vinculados al trabajo, pero también se requiere de mayor terminalidad de la escuela secundaria, de mejorar el capital educativo de las familias en las que se crían nuestros niños. Eso es un indicador muy fuerte que da cuenta de diferentes dimensiones en el ejercicio de derechos y en el desarrollo de las infancias. Y creo que también en este contexto ha dado cuenta de lo difícil que ha sido sostener los procesos de escolaridad en el interior de los hogares en este último tiempo. Sin dudas hay aspectos vinculados a la primera infancia que nuestro informe apenas da cuenta de algunos indicadores que nos aproximan a ese contexto, pero que da cuenta de la importancia que tiene trabajar con políticas mucho más integrales para esos sectores sociales en el campo de la salud, del cuidado y de la educación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yanina, súper clara como siempre. Tomé nota de varias de las cuestiones que vos mencionabas. Seguramente lo deben haber hecho también mis compañeros que van a hablar después. Y Roberto Candiano, que ahí veo que se sumó al equipo y que seguramente hará sus aportes hacia el final de la charla. Hola, Roberto. Como me toca a mí, además de mi carácter de moderadora, compartir con ustedes una mirada breve en el tiempo que tenemos sobre cómo reaccionaron las políticas públicas nacionales y locales a estos fenómenos que vos describís. Voy a tomar algunas de las cuestiones que mencionaba Yanina como punto de partida, porque reflejan de alguna manera, si uno hace un recorrido de los derechos del niño que están reconocidos en la Convención, que muchas veces se menciona como nuevo paradigma, pero ya tiene 32 años, quizás es hora de que le empecemos a llamar de otra forma, y que están mencionados también recogidos en la Constitución a partir de 1994 y mencionados también en la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del 2005, o sea que ya estamos a 32 años de un marco normativo internacional nuevo y a 15 años de un marco normativo local, y también a varios años ya de la reforma del Código Civil del 2015, digo, son todos como marcos normativos que van reconociendo derechos en los pibes y las pibas de nuestro país y del mundo, pero bueno, nosotros estamos ahora focalizados en los niños argentinos, y si hacemos un recorrido de los derechos enunciados en todos esos marcos normativos que mencioné, en muchos seguíamos en disputa y dando pelea antes de la pandemia, y ahora, como bien mencionaba Yanina, mucho más. Algunas de las conquistas que se habían dado, teníamos la sensación por momentos de haberlas perdido, y la verdad que me parece que puede ser interesante hacer un recorrido por esos derechos con una mirada, digamos, enmarcada en la pandemia, para ver todo lo que hemos perdido en este tiempo, ¿no? Mucho lo mencionaba Yanina, más allá de no plantearlo en términos de derechos, cuando hablaba de la salud, de la crianza, de la violencia, de la educación. Sí, digamos, en términos de lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria y la protección en situaciones, digamos, de indigencia, es importantísima el crecimiento de la protección social. Sí, me parece que sigue siendo un desafío para la Argentina, independientemente del color político del gobierno de turno, poder lograr una mayor flexibilidad, no solo en reaccionar de manera rápida con recursos económicos, sino también en que los equipos que trabajan en distintas instancias de gobierno puedan adaptarse a una nueva forma de ver. La pandemia ha sido una gran lección en ese sentido, sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos que brindan apoyo a poblaciones que necesitan servicios de salud mental, ¿no? Esta es una de las cuestiones que estaba bastante presente en las preguntas de hoy, y que todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes
sobre todo que transita situaciones de consumo problemático, digamos, afecciones en su salud mental, de autismo, digamos, distintas situaciones complejas, como muchas veces como producto de ser víctimas de violencia y de abuso, no han encontrado en este momento, digamos, en el que atravesamos los últimos 18 meses, los apoyos adecuados. Si nosotros tomamos los 3 o 4 grandes pilares que nos presenta el marco normativo de niñez, que son el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la autonomía progresiva, ¿no?, que son como los 3 grandes pilares de nuestro tiempo para pensar a los pibes y a las pibas, ninguno de esos 3 pilares podemos pensar que estuvieron en vigencia plenamente durante el último tiempo. Quizás antes también teníamos déficit en la atención y en la escucha de la voz de los chicos y las chicas, pero me parece que en el último tiempo eso se presentó más que nunca. El derecho a ser oído, si hacemos un repaso de las políticas públicas, cruzándolo con derechos, el derecho a ser oído de chicos y chicas institucionalizados que durante mucho tiempo no pudieron concurrir a audiencias con los jueces que de alguna manera controlaban las situaciones por las cuales fueron separados de sus hogares. De esto Alejandra sabe muy bien porque Aldeas Argentinas, una de las actividades que hace es coordinar hogares convivenciales donde viven chicas y chicos privados de los cuidados de su familia biológica, las suspensiones, digamos, permanentes de cámaras Gesell de chicos y chicas que fueron, sobre todo mujeres, adolescentes que fueron víctimas de abuso. Eso fue un tema muy recurrente en quienes trabajamos con equipos de niñez y que ha generado un daño inmenso, y difícil de explicar a quienes les debemos una restitución de derechos que incluya, digamos, avances concretos en procesos judiciales que se han visto detenidos a lo largo de 1 año y medio muchas veces, así que eso fue, digamos, para quienes trabajamos en estas áreas, algo bastante dramático de ver, y inhabilitando un montón de logros que nos había dado el nuevo Código Civil de autonomía progresiva, de habilitar que los pibes a partir de los 13 años puedan, digamos, hacer oír su voz en espacios de salud, en la escuela, ¿no?, en procesos judiciales, así que eso fue bastante regresivo. Fuera de lo que tiene que ver con la institucionalización y la voz de los chicos y las chicas a ser oídos, y también para ser oídos, a ser informados adecuadamente, porque uno no puede pensar en que uno puede construir un propio pensamiento si no tiene una información acabada y de calidad. Me parece que como adultos, funcionarios judiciales y del Ejecutivo, y sobre todo también los medios de comunicación, hemos sido bastante deficientes en la transmisión de las medidas de protección sanitarias frente a los chicos, que han sido deficientes o han sido muy crudas. Los chicos estuvieron expuestos permanentemente a noticias que decían que ellos iban a matar a sus abuelos virtualmente porque los iban a contagiar de COVID, que eran los grandes contagiadores compulsivos de toda la comunidad, y pasamos de eso a, digamos, publicar noticias de muertes sin mediación alguna y sin una explicación en cualquier horario, y los chicos estuvieron, chicos y chicas, en situaciones de encierro, de angustia permanente, de aislamiento, y de responsabilización de sus mayores, cuando nosotros somos quienes tenemos que responder por ellos. Me parece que, digamos, aunque suene un juego de palabras, que lo han dicho muchas veces, son los grandes perdedores de la pandemia, y una población de riesgo que hemos escuchado tanto, quiénes son la población de riesgo, digamos, los chicos son los que están a salvo. Me parece que eso fue como algo bastante perverso de repetirlo tantas veces, porque si hay algo que no le pasó a los chicos durante todo este tiempo es que estuvieran a salvo. Si repasamos cuestiones básicas como el derecho a la identidad, al registro y a la documentación que establece la ley y la convención, muchos chicos que nacieron en pandemia no tuvieron ningún tipo de documentación, sin discriminar nivel socioeconómico, como mencionaba Yanina respecto de otras cuestiones, y por desgracia llegamos a un punto en el que pibes y pibas de distintos niveles socioeconómicos rompieron esa brecha, y no la rompieron para bien, sino que la rompieron para estar hermanados todos en la violencia, en la falta de documentación, en la falta de escuela, en la falta de acceso a la salud. Así que podemos decir que por primera vez en mucho tiempo rompimos esa barrera, pero la rompimos para
para que todos caigan, ¿no? Digamos, y me parece que eso es algo bastante triste de ver. Sí, yo me he cansado de ver casos de falta de DNI, de familias que tenían que hacer trámites, que incluso tenían que acceder a esa protección de la que hablaba Yanina, digamos, justamente para sostener un nivel de ingresos mínimo que permitiera no caer en la indigencia. Y era muy difícil realizar trámites de documentación, quizás sí era más sencillo obtener partidas de nacimiento, pero todo lo que tenía que ver con documentación de los chicos fue durante muchísimos meses un desafío para esos padres. Así que, digamos, esperamos que eso, si tuviéramos que atravesar otras etapas de restricción, sean, digamos, como alguna de las cuestiones que establezcamos como básicas, ¿no? Es decir, lo que tenga que ver con documentación, lo que tenga que ver con alimentación, lo que tenga que ver con educación, como cuestiones que no pueden estar atravesadas por ninguna emergencia. Sumado a lo que tiene que ver con el déficit alimentario del que hablaba Yanina, aún en situaciones en las que no se registraron cuestiones de déficit asociadas a la pobreza y asociadas a la indigencia, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó en junio un informe respecto del impacto que generó la pandemia en trastornos alimentarios en adolescentes mujeres, con aumentos de anorexias y bulimias nerviosas provocadas por el estrés, por el miedo, por el, digamos, por el desgano muchas veces que provocó el encierro. Respecto de, digamos, si asociamos eso con la salud mental que yo les mencionaba al principio, quizás eso me parece que es una de las cuestiones que más en rojo tenemos. Nosotros desde el Ministerio Público Tutelar, donde estoy yo hoy, vemos que es algo que va ganando terreno en nuestras intervenciones. El impacto en la salud mental de quienes ya necesitaban cuidados de los servicios de salud mental y que se vieron o cerrados esos servicios o disminuidos en su frecuencia y casi en su totalidad pasados a una modalidad virtual, con lo cual acá la brecha digital entra en juego no solo para el educativo que mencionaba Yanina, sino también para tratamientos de salud que pasaron a ser virtuales, para una población que necesita más que ninguna otra, quizás adultos mayores también, personas mayores también, que necesita más que ninguna otra la presencialidad, ¿no? Y nos ha pasado con chicos y chicas que vivían en hogares o que vivían con sus familias, que tenían trastornos en el desarrollo, TGD, cuestiones vinculadas con consumo problemático, y el deterioro que hemos visto en ellos y en ellas al pasar sus tratamientos a discontinuarse o a realizarse de manera virtual, ¿no? Esto también ha sido uno de los, quizás si tengo que elegir de todos los impactos negativos que estamos mencionando, probablemente sea de los más severos, junto con lo que tiene que ver con lo alimentario, que es innegable que siempre va a estar, digamos, como en las primeras posiciones, y lo educativo, pero lo vinculado a la salud mental claramente es una deuda. Entiendo que en muchos países, no solo en la Argentina, se ha dado de esta manera y me parece que tenemos que asumir un desafío claro ahí para ver cómo van a reconvertirse esos servicios que ahora deben enfrentar un empeoramiento de la población con la que se están empezando a reencontrar a nivel presencial y una existencia de una población mucho más amplia de la que teníamos antes de la pandemia, que ahora necesita apoyos que quizás no tiene el nivel agudo de las poblaciones vinculadas a abusos, a chicos que están en hogares, a adolescentes que están en centros de responsabilidad penal juvenil, a quienes transitan situaciones de consumo problemático, pero es indudable que la población en su conjunto toda ha tenido, se ha visto seriamente impactada en su salud mental por la pandemia, y eso requiere una política pública, tanto local como nacional, que lo tenga en cuenta y que pueda contenerlo. Entiendo que en un marco en el que uno puede empezar a retomar actividades deportivas y que el juego vuelve a ocupar un lugar en la vida de los chicos, esos van a ser, digamos, como componentes importantes para pensar en una niñez y en una adolescencia que de a poco empieza a estar mejor. Pero esto también que Yanina mencionaba respecto de la crianza y de cómo los padres dejaron de ser padres y se convirtieron en educadores a domicilio,
me parece que también ha generado un impacto enorme, primero en el clima del hogar, en padres y sobre todo madres desbordadas, en la sobrecarga de las actividades de los educadores, en este caso de los padres y las madres, y de cómo eso repercutió en situaciones de violencia, ¿no? Algunas que quizás ya venían de antes y no pudieron ser detectadas por la falta de red. Una de las principales, una de las preguntas tenía que ver con cuál es el impacto de la falta de escolarización de los chicos o digamos, no de la no escolarización, pero digamos de la no presencialidad de los chicos durante tantos meses, y quizás más allá de lo pedagógico, en mi interpretación puede haber un sesgo por trabajar durante tanto tiempo vinculada con el sistema de protección y las áreas de niñez, ¿no? Y tiendo automáticamente a pensar que el peor impacto de la falta de escuela tiene que ver con quitarle a los chicos y las chicas la red que suele detectar las situaciones de violencia, las situaciones de abuso, de la misma manera que el club, que sus grupos de pares, que sus grupos de pertenencia. Entonces me parece que la falta de esa red comunitaria que reconoce tan bien la ley, digamos, que está vigente, como un pilar fundamental de la infancia, cuando se corre y solamente queda el hogar, y en ese hogar hay adultos desbordados, y en ese hogar ya antes existían situaciones de maltrato, y en ese hogar estaban naturalizadas determinadas prácticas como formas de crianza, prácticas de maltrato, de abuso verbal y psicológico, y sobre todo situaciones de abuso sexual en la infancia, que sabemos que siempre prevalecen en ámbitos intrafamiliares. Todo eso hace que la falta de escuela y la falta de entornos deportivos y espacios de pertenencia no solo impactaron en la salud física de los chicos y en cuestiones pedagógicas, sino también en la imposibilidad de detectar a tiempo situaciones de violencia y de abuso, que seguramente ahora con la vuelta a la presencialidad, yo ayer hablaba con una líder de un espacio comunitario, ¿no? Y lo que compartíamos era la sensación de estar en un momento en el que termina la inundación y empieza a bajar el agua y uno se va a encontrar con lo que hay debajo, ¿no? Y con cómo quedaron las casas y cómo quedaron los barrios cuando el agua se retira, y uno ve de alguna manera qué es lo que quedó ahí abajo roto. Y la sensación de la vuelta a la presencialidad para muchos me parece que es esa, es ver, digamos, con qué chicos y chicas nos vamos a encontrar en la vuelta a la escuela, en la vuelta al club, en la vuelta al barrio y a la canchita de la esquina después de estos 18 meses. Así que me parece que ahí le voy a ir dando la palabra en breve a Alejandra. Me parece que un gran desafío que tenemos es revertir una cuenta que da mal, digamos, del último tiempo, que fue menos educación, menos salud, menos juego, más violencia, más explotación laboral, que es algo que requiere una charla aparte también, pero digamos, en un contexto en el que los chicos fueron menos a la escuela y las familias necesitaron más ingresos económicos, es indudable que los chicos seguramente, chicos y chicas, estuvieron volcándose a situaciones que les permitieran obtener ingresos para sus familias. Así que todas estas cuestiones nos muestran que la pandemia fue, digamos, una pérdida enorme para los chicos, no solo en lo educativo, sino en todos sus derechos. Y quizás el mayor desafío ahora está en transformarnos en equipos más flexibles, poder pensar en recursos específicos que sirvan para momentos futuros en los que puede pasar cosas similares a estas o cuestiones distintas, y entender la importancia de apuntalar los servicios de salud mental comunitarios, porque van a ser una de las, digamos, de los recursos públicos y privados que van a tener mayor exigencia en el próximo tiempo. De todos modos, esto como cierre, me parece que deja en evidencia cosas que quienes trabajamos para y por los chicos y chicas hace tiempo ya sabemos, que es muy difícil lograr en el ámbito privado y en el público interés sobre las infancias
por fuera de quienes trabajamos con ellos, ¿no? Y muchas veces para todos los que incluso me ha pasado a mí siempre trabajando en el Estado, que era, bueno, los temas de niñez son de niñez, no son del Ministerio de Economía, de Deportes, de Salud, de educación sí, porque es su población, digamos, primaria, pero en general esto del interés superior del niño es más un discurso que una práctica y no tiene que ver con colores políticos ni con momentos históricos y va más allá de la pandemia. Me parece que el gran desafío que la pandemia nos muestra es que todas las áreas de gobierno y todas las áreas de la comunidad, públicas y privadas, sean o no sean especialistas en niñez, tienen que trabajar por el interés de los chicos. Más de resalto que ahora probablemente no haya quedado nunca, y me parece que es el gran aprendizaje que nos deja este tiempo. Les agradezco mucho el tiempo y ahora tengo el gustazo de presentar a Alejandra Perinetti, compañera de ruta desde distintos lugares hace muchísimo tiempo, en distintas jurisdicciones. Alejandra es licenciada en Recursos Humanos, realizó un posgrado en Planificación Estratégica, es directora nacional de Aldeas Infantiles, organización que trabaja en la Argentina hace 42 años, especializada en prevención, protección y restitución de derechos de niños y niñas que han perdido el cuidado familiar o se encuentran en riesgo de perderlo. Y ella va a exponer sobre nuestra respuesta en tiempos de pandemia. Así que va a ser un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias, Pilar. Agradezco primero al observatorio y por supuesto a todos los colegas que integramos esta mesa. Tal cual dijo Pilar, Aldeas Infantiles es una organización que trabaja con niños y niñas que han perdido el cuidado familiar, pero también trabaja en la prevención del cuidado familiar en sus programas de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario. Como a todos, la pandemia nos sorprendió, pero en nuestro caso brindándole atención a 7.500 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias distribuidos en diferentes localidades de nuestro país. Y necesitábamos organizarnos para garantizar derechos con un Estado ausente y con falta ya en ese momento de políticas públicas que impactaran directamente en el grupo meta con el cual Aldeas Infantiles trabaja. Realmente el cierre de las escuelas, el cierre de los centros comunitarios e inclusive algunos centros de salud agravó la situación de manera significativa. Entonces, en Aldea existe ya desde hace 10 años un comité de crisis que el 13 de marzo comenzó a trabajar. Voy a ver si les puedo compartir pantalla. Comenzó a trabajar, les pido que me cuenten si se está viendo. ¿Se ve la pantalla? Sí, yo lo veo, vale. Perfecto. Entonces, nos pusimos a trabajar. La respuesta está escrita en un documento que está en nuestra página web, que es el desafío de garantizar derechos en contexto de pandemia. Y desde el comité detectamos 3 fases. La primera era prepararnos para la crisis, porque ya el viernes 13 veíamos que esto se venía. La segunda fase fue mitigar esta crisis y la tercera responder a la crisis. Y así comenzamos a trabajar en clave de derechos y por eso aquí en mi presentación los ven efectivamente identificados. En primer lugar, nos abocamos a poder entregar a todas las familias, inclusive a los espacios de cuidado diario y a las casas familiares, donde están ubicados los niños y niñas que han perdido el cuidado familiar, entregarle todos los elementos de higiene necesarios. Elaboramos capacitaciones y talleres virtuales de prevención, elaboramos protocolos, y garantizamos el acceso a la salud mental, apoyo psicológico y psiquiátrico de aquellos niños y niñas que ya venían tomando estos servicios de la comunidad.
Por supuesto, nos controlamos todo el tema de medicación, de que todos y todas pudieran tener acceso a la medicación, e hicimos algunas alianzas estratégicas con centros de salud que estaban abiertos, y sobre todo para primera infancia no dejar de lado la vacunación obligatoria según la edad que correspondía. Para nosotros esto significó un gran desafío, sobre todo con las familias en la comunidad, que por ese momento iban perdiendo el trabajo día a día y que ya no solo no tenían elementos de limpieza, sino de higiene, sino también no tenían alimentos para comer día a día. Así que ahí cruzamos con lo que decía Yanina y Pilar respecto de la inseguridad alimentaria. En función al derecho a la educación, acá nuestros números son bastante crueles porque en las localidades donde Aldeas Infantiles está presente, solamente el 15% de los niños y las niñas han tenido algún que otro proceso de educación virtual con un docente de por medio. Por lo tanto, para nosotros fue indispensable el acompañamiento psicopedagógico y el apoyo escolar, porque era imposible hacerlo de otra manera. Y por el otro lado, todo lo que respecta a las familias de fortalecimiento familiar, era poder llegar a esos niños y a esas niñas, de acuerdo a las edades, con todo el material impreso para que pudieran continuar con la escolaridad virtual. También seguimos trabajando en todo lo que fue educación sexual integral, también realizando capacitación para adolescentes y jóvenes en materia de empleabilidad, porque como decía Pilar, cuando el agua está bajando nos vamos dando cuenta de que si en Argentina era difícil ya conseguir un primer empleo, en este momento se está haciendo casi imposible. Por el otro lado, nos importaba también, lo mencionaste Pilar, el tema de la sobreinformación y la calidad de la información que los niños y las niñas recibían. Por lo tanto, tuvimos que discriminar la información circulante y poder munirlos a ellos de material para que desde ellos mismos partieran diferentes infografías y construyeran material de fuentes confiables para poder cuidarse y cuidar. Por el otro lado, el derecho a la identidad era algo que nos preocupaba y mucho, todo el acompañamiento de adolescentes y jóvenes, el tema de seguir construyendo los proyectos de autonomía para acceder en algún momento al programa de autonomía para egresados de los sistemas de protección. Aldeas Infantiles es una organización que acompaña a los adolescentes y jóvenes que efectivamente no pueden reintegrarse en su pérdida de su familia, no pueden reintegrarse con su familia o no han podido ser adoptados, entonces trabajamos en un programa de jóvenes. A esos jóvenes también tuvimos que localizar y apoyar de manera económica para tanto a los que estaban en proceso de independización como a aquellos que estaban ya independizados, pero como habitualmente ocurrió en esta pandemia, perdiendo los trabajos formales o los trabajos precarios que por ese momento tenían. Y pusimos diferentes motores de búsquedas para que los adolescentes y jóvenes comenzaran a capacitarse para poder buscar empleo de manera virtual. Luego trabajamos profundamente en el derecho a vivir en familia. Para nosotros este es un pilar fundamental, por eso desde un inicio, tanto para la educación como para todos aquellos temas relacionados con la salud mental, fue imprescindible dotar a todas las casas familiares de elementos tecnológicos que pudiesen llegar a cumplir con las características que necesitábamos en este caso para seguir adelante con las vinculaciones familiares, con los procesos de reintegración y adopción. Acá nos encontramos con una barrera muy fuerte en el poder judicial.
Pero sin embargo la peleamos hasta el final y nos parecía que no podía ser una responsabilidad de los niños y las niñas y que el ejercicio al derecho a vivir en familia no podía ser en este momento más que nunca coartado. Por el otro lado, el derecho a la protección. Aldeas Infantiles tiene una política de protección infantil y tiene procesos de denuncia y respuesta, por lo tanto era un momento para fortalecer y sensibilizar sobre a todos aquellos riesgos de desprotección infantil que pudieran llegar a ocurrir. Entonces trabajamos no solo con los cuidadores y cuidadoras de los programas de aldeas infantiles, sino también con las familias en la comunidad, donde recibían una especie de podcast, que en realidad les quiero decir que era como una radionovela, solamente yo que soy muy vieja entiendo de qué estoy hablando, pero era como una radionovela que nos daba la posibilidad después de discutir con las familias, de charlar con las familias en relación a estos episodios que se presentaban, que eran muy prácticos para poder ver cómo evitábamos las violencias cruzadas que teníamos en las casas, que se daban en las casas familiares. Los barrios estaban atravesados por la violencia de género, con lo cual a nuestros programas se acercaban familias que no participaban de los programas de aldeas infantiles y que de todos modos tuvimos que salir a proteger y a brindarle un servicio de calidad para poder resguardarlas. Claramente esta fue una situación que caracterizó a la pandemia y no podemos olvidarnos que la violencia de género de una u otro modo atraviesa a la familia y llega a impactar a niños, niñas y adolescentes. Claramente en estas localidades donde trabajamos vimos que se incrementó la violencia de género, vimos que se incrementó la violencia hacia niños y niñas, y esto lo vimos en el campo porque nuestros equipos, como les contaba al principio, nunca se fueron del terreno. Por el otro lado, y algo que no es menor, que era cómo seguir brindándoles a los niños la posibilidad de acceder al derecho al juego y a la recreación. Aldeas tiene espacios justamente para brindarle a los niños esta posibilidad, así que rápidamente tuvimos que reconvertir estos espacios. Realizamos actividades de jardinería, de huerta, juegos al aire libre, elaboración de comidas por los propios pibes y pibas, momentos para pensar y reflexionar. Pusimos en funcionamiento un diario de pandemia que los jóvenes y los adolescentes y los más pequeñitos también a través de dibujos contaban las vivencias que era para ellos la pandemia y cómo la venían viviendo. Ahí salían muchas emociones, muchas cuestiones que seguramente, como dicen ellos, más adelante le podrán contar a sus hijos y a sus nietos lo que vivieron por ese entonces, ¿no? Para esto también tuvimos que tratar de abolir el televisor y poner otro tipo de recursos tecnológicos a disposición de los niños y las niñas, y sacar a flote todos aquellos libros de cuentos viejos y arrumbrados que estaban en aldeas infantiles, para poder llevar esto también a las familias en la comunidad, o sea que no solo para los niños que estaban en espacios de cuidado diario, sino también que llevábamos actividades de todos este tipo que le vengo contando a los niños en las casas familiares de la comunidad. También acá fue muy importante la compra de material, de juguetes, de libros, de todos los elementos que pudieran ser útiles al momento de trabajar en las casas familiares. Por el otro lado, para nosotros, el tema del derecho a la participación, el derecho a que los niños y las niñas sean oídos, de que puedan elevar su voz, era fundamental que en este momento se pusiera de manifiesto. Hicimos muchos encuentros entre ellos, donde entre las localidades se contaban
y qué es lo que pasaba en cada una de estas localidades, cómo se vivía la pandemia, cómo se vivía el aislamiento que estaban sufriendo, y hubo una participación activa y efectiva para poder apropiarse de lo que les estaba pasando, pero también para poder expresar sus emociones, que, créanme, eran muchas y diversas. Y por el otro lado, no resignamos un encuentro que hacemos anualmente de manera presencial, ya este es el segundo año que lo hacemos de manera virtual, que es un taller preparado por y para, pero con los adolescentes y los jóvenes a nivel nacional, y acá se trazan amistades muy hermosas entre jóvenes de las diferentes localidades del país. Y esto que dejé para el último, y que no es lo menos importante por ser lo final, es abocarnos a cuidar a aquellos que cuidan. En primer lugar, rápidamente activamos redes para poder tener más cuidadores y más cuidadoras, y también más acompañantes familiares para que pudieran entregar las mercaderías, el material didáctico, los elementos de higiene en cada una de las casas en la comunidad. Trabajamos muchísimo con cuidadores y cuidadoras, con referentes afectivos, realizando reuniones de intercambio, pudiendo ir al centro de qué es lo que les estaba faltando en ese momento, dónde podíamos estar para poder acompañarlos, al igual que los niños. Utilizamos diferentes herramientas psicoeducativas para poder promover el bienestar y fortalecer la resiliencia, y armamos algo que lo dimos a conocer como En Cuarentenados, que era justamente diferentes actividades para equipos técnicos, pero sobre todo para cuidadores y cuidadoras, donde abrimos espacios para mindfulness, para yoga, para baile, todo virtual, ¿verdad? Para hacer diferentes tipos de actividades para mover el cuerpo, donde no solo se enganchaban las cuidadoras y los cuidadores, sino también los niños y a las niñas. Nos dio la posibilidad de hacer muchísimos encuentros con profesionales a nivel nacional con los equipos técnicos, pero fundamentalmente el ojo estaba puesto en las familias y en poder cuidar a aquellos que cuidan, ¿no? Un poco esta fue la respuesta de Aldeas. Esto fue muy cortito, pero lo pueden encontrar en nuestra página web para que puedan leer qué hicimos en este momento de pandemia, donde en los primeros meses, y bastante entrados los primeros meses, el Estado estuvo completamente ausente para estos niños privados del cuidado familiar y para aquellos niños y niñas que viven en las comunidades más vulnerables. Algo que me parece, en relación a lo que decía Pilar, es que el Estado siempre ha tenido una deuda con la niñez muy grande, pero que en este momento urgen las políticas públicas para que efectivamente puedan alcanzar a estos niños, a esta niñez, a esta adolescencia, a esta juventud que ha quedado devastada, que fueron claramente los más afectados, que hoy se ve en los colegios, que durante todo un año, y sin ánimo de criticar a los docentes, sino a un Estado que no preparó lo suficientemente bien a los docentes como para, a las escuelas, como para munirlos de herramientas, para abordar un año nuevo para los niños, pero sin olvidar que el año pasado no fue un año de escolaridad real y cierta para los niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad. Por lo cual estimo que tenemos que centrarnos en esta población tan olvidada y que por supuesto necesita en este momento más que nunca ser oída, ser escuchada. Es necesario que se apoyen a esas mamás y a esos papás. Nos pasó en Aldeas Infantiles que, como nunca dejamos de trabajar, nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras también necesitaron el apoyo de la organización, porque tenían que ser no solamente trabajadores y trabajadoras, sino que también tenían que ser docentes, y eso realmente los atravesaba
en situaciones absolutamente críticas y muy complejas de abordar para papás y mamás que estábamos acostumbrados a una educación presencial y a diferentes actividades que los niños y las niñas realizaban todos los días. Bueno, creo que voy a ir dejando por acá, quedo abierta a cualquier tipo de preguntas y los invito nuevamente a entrar a nuestra página web para descargar el material que crean conveniente o que necesiten para tener a mano. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sale. Ahora, antes de darle la palabra a Matías, quería mencionar algo de lo que vos expusiste que me parece que es, digamos, para destacar, que tiene que ver, digamos, más allá de todo el recorrido que hiciste por las acciones que fueron desarrollando y que apoyo y que reflejan el espíritu, digamos, del trabajo de Aldeas en Territorio de hace muchos años. Me parece que es especialmente importante, más allá de que todas las actividades obviamente lo fueron, lo que tiene que ver con la ESI, ¿no? Con el trabajo sobre la salud sexual integral de los chicos y las chicas. Ahí me parece, digamos, yo tengo bastante expectativa respecto de qué va a pasar ahora post pandemia con una serie de programas que están vinculados con el apoyo y el fortalecimiento de la autonomía en la juventud y que, digamos, para no quedarnos solo con cuestiones negativas y tener hoy la sensación de que no vamos ni para atrás ni para adelante, destacar una serie de programas que en general han podido sobrevivir a los cambios de gobierno y se han ido fortaleciendo a través del tiempo, y me parece que van a ser programas que van a ser un puntal fundamental para los jóvenes en la Argentina. Uno es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en la adolescencia, que Roberto, que está presente, conoce muy bien porque ha sido uno de los coordinadores en el proceso de implementación. Ese es un programa que tiene una riqueza infinita, una presencia inédita en territorio, en las escuelas, en organizaciones de la sociedad civil, en lo más profundo de las comunidades, habilitando espacios de escucha también inéditos con jóvenes, y que venía realizando un tránsito que parecía prometedor en el marco de un cambio de gestión a nivel nacional y a nivel también provincial, y que fue de alguna manera, digamos, atacado o suspendido esa continuidad por la pandemia, pero me parece uno de los espacios para poner el ojo y para apostar a que sea una instancia de contención muy positiva para los pibes y las pibas, no solo en lo que tiene que ver con la prevención del embarazo, porque más allá de que es el objetivo, digamos, nodal del programa, es un programa que tiene espacios de escucha, y cuando uno habilita espacios de escucha con los pibes y las pibas, los chicos hablan de lo que quieren, no habla de los temas por los que los adultos pensamos los programas, así que me parece que ese va a ser un espacio importante. El programa de egreso asistido para chicos y chicas que están en hogares también va a ser un programa que va a tener que estar ahí muy presente en la vida de los adolescentes institucionalizados, y que también trasciende las gestiones y tiene presencia en todo el territorio nacional. Y 2 experiencias de inclusión deportiva, recreativa, cultural y social del AMBA, que son el programa Envión y el programa Adolescencia. También son 2 espacios que han trascendido gestiones y que llevan muchísimos años dando muestras de que son políticas públicas de calidad, y que en la vuelta a la presencialidad van a tener un desafío enorme para contener a los adolescentes y a los jóvenes, mujeres y varones. Así que quería mencionar esos programas como experiencias positivas que me parece que en el próximo tiempo van a servir para paliar muchas de los déficits que venimos desarrollando los que estuvimos acá. Ahora tengo el gustazo de presentar a Matías Ronconi, es cofundador de Pequeños Pasos, presidente de la sede de Estados Unidos y de la sede de Europa. Lleva más de 14 años articulando el trabajo en red entre el Estado, el sector privado y organizaciones del tercer sector. Está constantemente en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa donde las comunidades puedan prosperar. Pequeños Pasos es una ONG en constante búsqueda de una comunidad integral. Realizan programas donde cada familia e individuo pueda acceder a espacios de salud, educación, vivienda, trabajo y tengan las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse.
acompañan en la actualidad a 2.500 familias en la Argentina. Así que Matías, un gusto escucharte. Bueno, un gusto, espero que se escuche bien. Gracias por la invitación, gracias a todos los que están aquí. La verdad que a mí me cubre un poco un manto de mucha bronca, de mucha tristeza en cada una de estas charlas que nos juntamos, pero también al mismo tiempo de mucho alivio, porque siento que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas para revertir la situación en la que estamos en nuestro país, la que sufrimos en los últimos meses y la que viene por delante, lo que me deja tranquilo y con mucha ganas de seguir. Nosotros la pandemia nos agarró el 9 de marzo del 2019 inaugurando una escuela en el Soberbio, en Misiones, en el medio de la selva, con mucho esfuerzo. Nos pusimos manos a la obra para armar esta escuela muy linda, quedó para unos 60 chicos, y justo cuando volvían en el avión el 10 de marzo, bueno, ahí llegaban las noticias de que había que quedarse en casa y arrancaba esta pesadilla, esta pandemia que arrasó con los sueños de los chicos en todos los barrios que conocemos nosotros, o al menos que caminamos y que intentamos llevar herramientas, llevar ilusiones, se los llevó a todos por delante. Yo creo que puso de manifiesto, sobre todo las miserias en muchos lugares, los egos, puso de manifiesto el desorden que hay en el Estado, municipal, provincial y nacional. También puso un poquito de manifiesto la falta de redes entre nosotros, porque también nos cuesta mucho como organizaciones de la sociedad civil, porque cuesta recursos también conectarse, porque necesitamos de programas que habiliten a eso, y esto generó aún más problemas, ¿no? Porque si la pandemia venía a terminar con un montón de movilidad de recurso económico, a generar tantos problemas de salud, encima se nos sumó no estar conectados debidamente, no estar ordenados de los distintos niveles, y las familias quedaron solas. Nosotros nos pasó algo, y voy a contar un poco de lo que a nosotros nos pasa desde la organización en el día a día. Contar la realidad, no quiero que me lleve a ser la persona negativa, sino más bien a decir qué es lo que hemos vivido y qué es lo que nosotros hoy notamos, ¿no? No nos lo cuenta nadie, sino más bien es lo que vemos y lo que hacemos día a día. Nosotros en los espacios que tenemos, en los distintos lugares del conurbano bonaerense, también estamos en Tierra del Fuego, en Bariloche, en Misiones. Vimos que en los barrios la pandemia se vivió distinta, porque no había gente dentro de sus casas. Imagínense, en viviendas de 30 metros cuadrados, 6 personas. Entonces, los chicos de 6, 7 años, 9, estaban en la esquina. En La Matanza recién hablaron, Pilar, no sé si hablaste, o Yanina, que estuvo haciendo algún estudio. Nosotros estamos en San Petersburgo, también estamos en Puerta de Hierro. En La Matanza el año pasado inauguramos una canchita de fútbol. Los chicos les costaba mucho estar adentro de sus casas. Desde ya que la violencia se incrementó muchísimo, porque la persona que era un poco violenta y que volvía tardecito a casa, ahora la tenías todo el día adentro. Y los pibes en las esquinas desde los 8 o 9 años, con otros niños y adolescentes, donde pasaba de todo. Y nos llamaba mucho la atención que en todos estos meses no hay un norte, no hay un orden de decir, bueno, el programa que vamos a aplicar acá para esto es, sigámoslo, y es este. No hay recurso humano en los barrios, nos falta recurso humano en los barrios, pero de verdad, recurso humano que marque agenda, que promueva actividades deportivas, culturales, que contenga a los pibes y a las pibas. Cerramos las escuelas, cerramos los espacios de oficio, cerramos los espacios de infancia y los pibes en las calles. Creo que esto pasó en todos lados, salvo en Tierra del Fuego y en Bariloche, que iba, se hacía frío y obviamente se quedan adentro, pero también con mucha conectividad, sedentarismo y con otras problemáticas.
Con respecto al tema de la conectividad, fue lastimoso. No había una sola computadora funcionando en ninguno de los barrios que yo estoy trabajando. Nosotros trabajamos, si quieren se lo menciono, pero son muchos barrios del conurbano bonaerense. Cuando me hablaban de que hay un 50, un 60% de chicos que se podían conectar, en nuestros barrios eso no pasaba, había un 10 o un 15%. Y entonces esto hasta incluso al profesional que daba la clase, ya sea de oficio, de niñez y adolescencia o de infancia, lo deja sin mucha posibilidad o sin herramienta, porque digamos, ¿qué voy a dar si se me conecta una persona de las 15, 20 que tenía en el curso? La verdad que fue y es algo realmente duro de vivir, de pasar. Nosotros tuvimos que transformar toda nuestra actividad y convertirnos en un gran comedor. Entregamos muchísima vianda, muchísimo bolsón, a tal punto de que empezamos a tener que abrir nuestras puertas casi de manera clandestina para poder recibir a niños adolescentes, para poder recibir a madres y padres, para poder brindar alguna contención de esta que ya no hay más en ese momento y que hace muy poquito empezó a revertirse. Nos pareció un momento muy difícil y muy triste desde todo punto de vista, porque incluso en lo personal, y creo que a todos nos pasó, nos movió de todos los ejes, pero en los lugares más vulnerables esto fue calamitoso. Yo últimamente vengo hablando de que hay un sistema en Argentina, en el Estado nuestro, que no estamos viendo, nosotros lo decimos con mucha humildad, no teniendo la respuesta, no sabemos la receta, pero tenemos muchas ganas de sentarnos a una mesa y de empezar a conversar en serio estas políticas que ustedes hablan y que hablamos en este panel, estas políticas que tienen que ser 10, 8, 5 puntos, donde podamos ponernos de verdad de acuerdo y dejar de discutirlas, porque pandemias van a seguir habiendo. Creo que emergencia es una palabra que desde que arranqué con Pequeños Pasos es lo único que escucho y creo que es en lo único que vivimos. Vivimos en un estado de emergencia sin poder dar en la tecla en ningún momento de plasmar un programa y hacerlo funcionar 2, 4 años sin discusión, ¿no? Ya habiendo discutido previamente y ponerlo a andar sin que sigamos discutiendo sobre eso, porque si no es algo que es interminable. Entonces uno termina pensando, o esto les es funcional a muchos movimientos sociales, a muchas organizaciones, a mucha gente de la política y empresas, o hay algo que no estamos logrando revertir para que suceda. Entonces me pongo a disposición, creo que toda la organización, creo que muchos de ustedes lo van a hacer también, hay que ponerse a disposición para armar esta discusión que llevará tiempo en nuestro país, pero si les soy sincero, es por lo que realmente empezamos a trabajar en Pequeños Pasos. Es decir, llevemos la voz de poder generar una discusión real que empiece a dar soluciones a los temas y que dejemos de estar todo el tiempo en un estado de emergencia. Y obviamente que seguramente ahora Diego contará situaciones de emergencia que necesitaban la solución ayer y que todavía hoy no la tienen, y en nuestros barrios también suceden. Ni hablar de las situaciones de violencia de los niños y de las mujeres que han vivido en una situación de pandemia donde ninguna fiscalía trabajaba las 24 horas, donde no te atendían en los hospitales las emergencias para justamente este tipo de situaciones. Hemos vivido casos que nos podemos sentar a desarrollar y a enumerar que sinceramente a uno lo dejan un poco, o lo empiezan a desanimar, o te empiezan a generar una bronca que no ayuda tampoco para seguir construyendo algo mejor. Yanina en algún momento, en el 2015, brindó unos datos, estuve escuchando atentamente algunos datos que brindaba ya por el 2015 de la indigencia de los niños. No me imagino, Yanina, los datos que deben estar sucediendo en este momento. Me gustaría en algún momento tenerlos. Me encantó escuchar datos reales, datos actuales, porque también eso a nosotros como organización nos sirve muchísimo, porque también nos marca un rumbo y nos marca dónde también hacer más fuerza desde los programas que uno aplica en los barrios donde trabaja. Yo la verdad que preferiría
de algún modo escuchar un poco más si hay algunas preguntas y poder hacer un debate y empezar a hacer ida y vuelta. Agradecido de la invitación, ojalá que podamos en algún momento visitarnos entre todos, ¿no? Poder viajar a los lugares donde uno acciona, porque también eso enriquece. Agradecido, Pilar, porque tu mirada del lado del Estado, siempre a uno que está desde el campo de un poco más de batalla y en la diaria de la que está pasando en las organizaciones, nos sirve. Sabemos de las dificultades que el Estado tiene, de la burocracia enorme que generan muchos de los organismos donde ustedes trabajan, y sabemos del esfuerzo que hacen, pero necesitamos abordar y generar una discusión que haga que haya algunos mecanismos que liberen ciertas cuestiones que hagan que a la gente le lleguen las cosas más rápido, que le lleguen las cosas que decimos que le tienen que llegar, y que de verdad haya 5, 6, 8 puntos que por lo menos los dejen un poco más livianos, ¿no? Porque el día a día de los asentamientos, el día a día de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad tan elevadas, es tan complejo, y si le sumamos que nosotros con nuestros egos, nuestra falta de concordancia, me parece que se les complica un poco más. Agradecido. Diego, voy a dejarte a vos, que sos una palabra experta allá por el norte también, y cuenten con nosotros para futuros encuentros y seguir poniendo todos los días un granito de arena para mejorar nuestro querido país. Muchas gracias, Matías. Una de las preguntas que hacía uno de los participantes está muy en línea con lo que vos decís, así que me la voy a guardar, de Guillermo, que debe andar por ahí escuchándonos. Me la voy a guardar para después de que hable Diego, para que intentemos dar una respuesta, no dar una respuesta, al menos debatir entre todos sobre las inquietudes de quienes nos están escuchando, que piensan varios de ellos muy en la línea de lo que vos acabas de plantear. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a Diego Bustamante. Desde 2015, Diego acompaña junto a Patapila a más de 1.000 familias en contexto de extrema vulnerabilidad, buscando combatir la desnutrición infantil e integrar a las familias al sistema público, privado, generando oportunidades de desarrollo económico y trabajando activamente en la restitución de derechos. Actualmente, Diego es presidente y director general de la Asociación Civil Franciscana Patapila, que es una organización sin fines de lucro que trabaja en la resolución de los problemas que afectan la vida de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y estructural en la República Argentina. Tienen equipos de trabajo en Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires y Salta. Diego, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por participar hoy. Gracias a ustedes, gracias Pilar, gracias Mati. Creo que de todos escuché algo interesante. A veces nos cansa un poco esta dinámica de compartir, pero es necesaria que le podamos poner voz y que podamos poner ideas y cabeza. Con mucha humildad, por ahí compartirle algo breve y concreto. Patapila trabaja, como vos decías, en varias provincias, pero la operación más fuerte está en el norte de Salta. Trabajamos sobre todo con las comunidades originarias, con las familias guaraní y con los wichí, y en cada zona de la provincia de Salta con diferentes propuestas, pero muy enfocados en el acompañamiento de los niños y de las mujeres y de la familia. Partimos de una base de una pobreza tan estructural y tan como abandonada y postergada, de derechos tan básicos, que no necesariamente la pandemia fue la que potenció ese nivel de pobreza, pero sí rompió parte de los canales que se están construyendo o que se necesitan para sostener la vida, como las unidades que dejaron de entregable porque no se podía hacer, o un montón de cosas que las familias, sobre todo de las comunidades que nosotros acompañamos, dependen el 90% del Estado y de la asistencia, porque hay una falta de desarrollo local enorme y de infraestructura y de obra pública y de caminos. Entonces, a nosotros nos pasó también cuando agarró la pandemia, fue las 2 primeras semanas de, tener que cerrar y reorganizarnos, pero instantáneamente fue la pregunta de nosotros no nos podemos correr
y no por creernos salvadores de la realidad de la gente, pero decir, sabemos la necesidad urgente que tienen nuestras familias y, como decía Matías, de manera clandestina empezamos a ver cómo reabrir nuestros espacios y cómo generar nuestras presencias. En principio fue bueno, en vez de que vengan las familias a los centros de Patapila, salgamos nosotros mucho más y empezar a ir a las casas y por ahí discernir, bueno, cuáles son los casos más de urgencia, los chicos desnutridos graves, tenemos que ir sí o sí a las casas. Entonces como que eso nos invitó también a volver a elegir ser un proyecto de salida y de romper un poco también con la centralización de las propuestas, pero también con mucha pregunta de cómo puede ser que el Estado, que ya llega con mucha deficiencia, se haya cerrado, o sea, como realmente como con mucho debate interno mío y también debate dentro de Patapila, es decir, ¿cómo puede ser que el Estado pretenda o posibilite dejar de atender o cerrarse? O que es impresionante el retraimiento que hubo en materia de avances en la burocracia, en la resolución de problemas, en la parte, como ustedes decían, de los DNI, de los trámites, los juzgados, no sé, un montón de cosas que realmente hacían inentendible cómo puede ser que el Estado se haya cerrado como se cerraron los privados, cuando saben que hay mucha gente que depende la vida de la asistencia o de la celeridad de esos trámites. Desde nuestro lado hemos hecho todas las gestiones posibles para interpelar en los escritorios, como hacemos siempre, para que el hospital responda, para que los municipios respondan, para que los ministerios respondan. Me parece que esa es un poco la tarea clave que nosotros hacemos siempre, que es todas las peleas que hacemos, no solo en materia de acompañamiento humano cotidiano, sino también en los escritorios, en las gestiones y bueno, todo lo que se puede ir destrabando. Me parece que algo que impactó mucho, que por ahí es básico, pero no es menos importante, que tiene que ver con que nosotros trabajamos mucho con la primera infancia y se rompió un poco eso de la posibilidad de que el niño acceda a un nivel de desapego, si querés, de la familia. A nosotros en las comunidades originarias nos costó mucho generar esos espacios donde la madre confíe en dejar a su niño y confíe en que va a haber otra persona que lo va a cuidar bien, y al romper tanto la presencialidad, eso hizo que el nivel de apego que tengan los niños nuevamente con sus familias, o también las madres. Entonces nos pasa mucho que ahora intentando volver, o hace un tiempo intentando volver, que la madre sea muy reticente a que lo pesen al chico, a dejarlo al chico otra vez en los centros de Patapila. Entonces eso creo que rompió una fibra en la confianza, que ese es el punto, me parece, principal. La confianza del niño de darse a alguien desconocido o a alguien que empezaba a conocer, y por otro lado la confianza también en la madre de saber que ese niño iba a estar en buenas manos, y todo eso creo que bueno, nos volvió unos pasitos atrás y que nos invitó, bueno, a volver a insistir en fortalecer esos vínculos y demás. Entonces todo lo que tenga que ver con la sociabilización de los niños, como que obviamente hay un retraimiento enorme. Mismo a nosotros siempre nos pasa, y calculo que a Matías o a todos los que trabajan con primera infancia nos pasa, que siempre vienen después los directores de las escuelas o de los jardines a decirnos, es impresionante la diferencia de un niño que pasa primero por un espacio de primera infancia a un niño que llega por primera vez con 5 años a un jardín o a una escuela, como que es impresionante el nivel de desarrollo. Nosotros además trabajamos con metodologías de Montessori, y de cosas que le generan realmente a los chicos como muchas capacidades de desarrollarse, que hace que esté por encima de la media de otros niños que no tienen ese acceso. Ni hablar de remarcar el aumento de la violencia intrafamiliar, por cierta lógica, ¿no? Esto de los padres que muchas veces, si bien no tienen un mega desarrollo económico en los lugares donde nosotros estamos, por lo menos tenían trabajo golondrina, o de salir a veces se van 2 semanas y vuelven 1 semana, y bueno, todo eso se
cortó y eso generó el consumo sobre todo del alcohol y de la violencia y también la incertidumbre, ¿no? Familias que dependen de la diaria para saber si van a poder comer o de que tienen que salir sí o sí para comprar la comida, para poder comer. Obviamente todo eso generó que se genera un montón de situaciones. De todas formas, siempre creo que vale la pena no solo concentrarnos en lo negativo, también generó que familias se vuelvan a reencontrar, de generar otro tiempo y otra calidad también en el tiempo, entonces también hubo un montón de cosas positivas, me parece, en el reencuentro de los vínculos y en volver a esto que decían hace un rato de la familia y lo importante de estar entre nosotros y que los padres estén con los hijos. Con la escuela, ¿qué voy a decir? En la escuela donde nosotros estamos ya de por sí tiene un nivel de precariedad enorme, pero un valor gigantesco y también hace que la dependencia de las familias de la escuela es monumental, porque comen en la escuela, porque es el único lugar donde se sientan los chicos a hacer las tareas, porque en sus casas todos viven en ranchos. Donde yo vivo, viven muchas familias con 4 palos plásticos y adobe. Entonces, todo el desarrollo que puede ser en materia de educación de ese chico, si no está la escuela presente, realmente se rompe muchísimo eso. Pero a mí, yo vivo en Entre Ríos, que tengo 7 chicos que adopté y que vivo con ellos, también noto, después de un tiempo, todo lo que se perdió por la no presencialidad de las escuelas, que todos ustedes lo saben, que no hace falta ni remarcarlo, que al principio sí reconozco que también generó algo positivo. Generación de autonomía, un poco más de las clases, como cortar un poco de la dependencia del apoyo escolar y demás. Pero bueno, hoy con el tiempo sí noto que también, esto para ser más burdo, pero se copian las tareas también. Y los profesores les califican los resultados según lo que le mandan y se copian la pregunta y se copian la respuesta. Entonces como que el nivel de aprendizaje obviamente que bajó mucho, pero creo que también rompió mucho el entretejido social. Lo rompió, también nos hace revalorizarlo, lo que vale la pena el club, lo que saca a los pibes de la calle, el encuentro con el otro, el deporte, todo eso se empezó a sentir mucho en la no generación de vínculos. Yo además acababa de llegar a Entre Ríos, estuve un año con los 7 chicos y de repente estaban empezando a generar vínculos y la pandemia arrasó con toda esa generación de nuevos vínculos y creo que... Pero bueno, también tenemos que entender que esta pandemia nos hizo perder algo a todos y nos hizo ganar también algo a todos, pero obviamente siempre se corta por lo más débil, entonces me parece que también es una invitación, como decía Matías, para nosotros realmente replantearlos en este país, cuáles son las cosas que no nos podemos permitir negociar y cuáles son las cosas que tenemos que ponernos de acuerdo y luchar contra viento y marea en las cosas que tienen que pasar en este país. Entonces me parece que todo lo que puedo sacar de estos espacios es decir, bueno, somos muchas personas también que nos importa y que nos mueve la aguja y que ponemos el cuerpo y la cabeza en nuestras profesiones y a veces de una manera o voluntaria o de una manera como fuera, si querés, de la estructura del Estado, pero que también hacemos a la interpelación de los que toman las decisiones en este país y que tienen mucho sentido. Entonces cuenten conmigo, cuenten con Patapila para lo que se pueda generar. Yo creo que sí, que la infancia siempre es el lugar de corte para todos, por esto que decían también hace un rato, de que siempre, bueno, los que trabajan con infancia pareciera como que es, bueno, los que se ocupan de los niños. Y nosotros estamos trabajando de acá a 20 años, justamente estamos invirtiendo en lo que va a posibilitar que en 20 años estemos mejor de lo que estamos ahora. Entonces no me parece menor que sigamos enfocándonos fuerte en proteger, en cultivar y en generar espacios de desarrollo en materia de primera infancia.
Muchas gracias, Diego. La verdad que es un placer escucharte, al igual que a Matías. De lo que plantean los dos, lo quisiera hilar con una pregunta que leí de quienes están hoy acá presentes, que yo ya lo había adelantado, y también darle un puente a Roberto, que quizás es el más positivo de este grupo, para que nos arroje un poco de luz sobre para dónde ir caminando. Roberto es psicólogo, ¿psicólogo o psicólogo social, Roberto? Psicólogo y pedagogo. Psicólogo, perfecto, Sí. psicólogo y pedagogo, un gran compañero de trabajo, con mucha experiencia en la implementación de políticas sociales y en el último tiempo a cargo de diversos programas desde la Subsecretaría de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Antes de darte la palabra, Guillermo mencionaba, preguntaba en realidad por qué creemos que si había déficits estructurales antes de la pandemia, algo va a cambiar. Es una pregunta bastante dura de leer. Quizás hubiera sido más fácil empezar por otra, pero me parece que vale la pena el desafío de enfrentar este tipo de interrogantes que tenemos todos muchas veces. Me parece que estos encuentros lo que hacen es justamente no esquivar ese tipo de preguntas, ¿no? Estos espacios de reflexión tienen que ver con que no lo queremos esquivarlos, con que queremos escuchar qué es lo que cada uno vemos en territorio. Yo ahora, digamos, estoy trabajando en el Poder Judicial, trabajé durante mucho tiempo en distintas posiciones en el Poder Ejecutivo y me parece que estos espacios de escucha y de reflexión siempre son importantes y en la medida que uno plantee esta sensación de no resolución y que eso nos lleve a no debatir, es, digamos, la peor decisión que podemos tomar, ¿no? Es decir, si nada tiene sentido, ¿por qué seguir pensando sobre eso? Quizás esa sería la peor batalla para perder, ¿no? Dejar de hablar sobre estos temas. Así que con esta introducción quisiera pedirle a Roberto que nos dé algunas palabras sobre las cosas que ha venido escuchando y cuál es su experiencia y su posición sobre estos temas. Gracias, Roberto. Gracias Pilar, gracias Gilla, Mario, por la invitación. Bueno, yo creo que fueron más que ricas todas las ponencias y aparte plantearon el problema y la solución. Me pareció fundante la exposición de Yanina y el título que le puso, que lo llamó Poda en el capital humano. La verdad que no lo había escuchado nunca y es tan cierto, ¿no? Porque fue una poda. Realmente marcó un estado de ausencia, de dejarnos sin piso. Ustedes saben que, salvo el contexto, las diferencias de contexto, yo soy una persona grande, viví el proceso, fui militante estudiantil antes del proceso y esta situación de pandemia me hizo acordar mucho a ese momento, ¿no? Que nosotros veníamos de mucho barrio, de mucha universidad, de mucha militancia y de repente vino el proceso y nos quedamos así, como en el aire, ¿no? Como sin piso, sin redes, sin contención, el silencio, no saber qué iba a pasar, sin perspectiva, y un poco esta pandemia me parece que nos enfrentó a esos miedos básicos. Me parece que creó un estado de ausencias, de quedarnos sin piso, de desinstitucionalización y de mucha violencia, porque todo este estado de vulneración de derechos que marcaba Pilar y que marcó también Alejandra, Matías, todos, ¿no? Fue un estado de vulneración y todo es violencia, porque tener hambre, no tener educación, no tener documentos, no ir al médico, no ir al odontólogo, no tener escuelas, estar sedentario, son tipos de violencias que hablan de distintas maneras, pero que instalan una situación de mucha vulneración, ¿no? De mucha agresión, de mucha victimización, especialmente a la primera infancia. Y bueno, y sin ir al diagnóstico en los cuales ustedes abundaron mucho, me detendría
a pensar en la salida, ¿no? ¿Cuál es la salida a todo esto? ¿Cómo reconstruimos estos escenarios? ¿Cómo volvemos después de esta inundación y lo que quedó de ello? Y me parece que 3 cosas remarcaría. Remarcaría lo que ustedes mismos y mismas dijeron, ¿no? En primer lugar es que esta pandemia también tuvo cosas positivas o favorables. Ustedes mencionaron la recuperación del espacio público, que eso, yo ahora estoy trabajando en la ciudad, en desarrollo humano, y eso también lo vimos en los barrios populares. Como que el espacio público de la plaza, de los comedores, recuperó o reemplazó aquellos espacios institucionalizados. Y en cierta manera los resignificó. Y eso estuvo bueno, ¿no? En algún punto. También esta cuestión del acercamiento a los libros, ¿no? Esto que mencionaba Ale, de que se recuperó este momento de la lectura, del compartir historias, de no tanta televisión y sí más palabras y más relatos. Eso me pareció importante. Revalorizar los vínculos también, como que se reforzaron vínculos con los vecinos, con los hermanos, con los compañeros, con los familiares. Y esto que marcaba Diego y Matías también, de mayor autonomía, esto de la escuela que desapareció y que dio, en cierta manera, lugar a mayores comportamientos autónomos, de alguna manera. Tal vez fallidos, pero que bueno, que dieron lugar a poder ejercer una mayor autonomía. Entonces me parece que esas cuestiones favorables de la pandemia deberían perdurar o ser parte de la solución y ser parte de la salida. Y me parece que en la salida hay 2 cosas que deberíamos tener en cuenta. Uno son los valores, porque todo lo que hagamos de aquí en más, todas las políticas públicas que hagamos, tiene que estar orientada a valores, que eso muchas veces no se tiene en cuenta. O sea, las políticas públicas muchas veces se construyen sobre datos, sobre evidencias, sobre déficit, pero no se habla de valores. Y me parece que esta es una oportunidad que nos sensibilizó de tal manera que me parece una ventana interesante a explorar, de asentar valores. Y me parece que hay 4 valores que deberíamos mirar. Que uno es la seguridad, digamos, crear espacios seguros para las chicas y los chicos, espacios de resiliencia, o sea, aprender de estos estados de vulneración. Digamos, ya están vulnerados los chicos y las chicas. Entonces, bueno, a través de esa vulneración, volver a restituir derechos, o volver a construir derechos. El tercer valor me parece que es la cercanía, digamos, como volver a acercarnos y encontrarnos desde un lugar distinto y resignificado. Y el cuarto es la calidad. O sea, tenemos que volver a institucionalizarnos, pero con mejores escuelas, mejores hospitales, mejores organizaciones de la sociedad civil, mejores redes sociales virtuales o no virtuales, pero que todo sea mejor, de más calidad, y la calidad implica poner otro orden, ¿no? Instaurar otros órdenes. Y en cuanto al aspecto de gestión de la salida, me parece que también hay 4 cuestiones que ustedes marcaron y que deberían estar,
que es primero la integralidad. Más que nunca, hoy en día, la integralidad toma mayor significación. Acá no sale el Estado solo, ni la sociedad civil sola, ni las universidades solas. Somos todos los actores sociales, ¿no? Y tenemos que meter adentro también a los sindicatos, a las universidades, a los espacios de investigación. Y me parece que la gran fortaleza que tenemos es que a la infancia no se discute. No podemos discutir, no hay grieta en la infancia. En las infancias, dejémonos de joder. Esto es, digo, es acuerdo absoluto, 100%. Y en este lugar de la infancia es donde podemos empezar a construir el gran o los grandes acuerdos nacionales y con todos los actores sociales. Y el Estado sí va a tener, los estados obviamente van a tener un lugar protagónico porque van a ser coordinadores, tienen que estar presentes de la coordinación de todos los actores sociales, pero la indiscutibilidad de que la infancia es lo primero, creo que es el basamento desde el cual empezamos a reconstruir este escenario pospandémico. Y los acuerdos, ¿no? La gestión ponderada, como lo dijo Matías y Diego, es hacer acuerdos. Bueno, basta, ya está. Ya está, los niños, cuando hablamos de los niños es hasta los 18 años, ¿no? Como lo dice la convención. Es lo primero, eso es lo que nos va a hacer encontrar en un lugar de creatividad. Y digo, bueno, valores, integralidad, estado presente, acuerdos, empecemos por ahí. Nada más. Muchísimas gracias, Roberto, por sumarte con estas palabras sobre el final. A la espera de que lleguen algunas preguntas que estaban formulándose por ahí, me gustaría retomar un comentario que hizo Pedro San Martín, que dice que coincide con Matías en el dicho de que tenemos que achicar el trecho, y en la línea de lo que mencionó Matías y lo que también mencionó Diego, y también Roberto, digamos, como tomando un poco de lo que han mencionado cada uno, y Ale, me parece que uno de los valores que más nos rescata en este escenario es el de la cercanía. Diego comentaba que les había servido, digamos, tratando de hacer este ensayo de mirar lo positivo y la parte del vaso lleno, que les había servido la pandemia como estímulo para dejar de esperar a quienes nos necesitan y salir a buscarlos, ¿no? No lo dijo con estas palabras, pero, digamos, de alguna manera este concepto de salir de las sedes, de los lugares, de salir, ¿no? Me parece que este valor de la cercanía puede ser lo que le dé el giro que esperamos a las políticas públicas, apuntando a lo barrial, a la salita, a la cercanía de la escuela, a lo comunitario, y que es un recorrido que muchas políticas públicas vienen haciendo, pero bueno, terminar de entender en este marco de pandemia que seguir apostando al Estado gigante, ¿no? Y al superhospital, y a la escuela enorme distante, y al centro cultural inmenso, y a este tipo de estructuras que solemos ver en políticas públicas, fueron instituciones deshabitadas, digamos, durante casi 2 años, y que donde hay que poner el esfuerzo de lo público en recursos humanos y en recursos presupuestarios es en los barrios, es cerca de las casas de las personas, que muchas veces, aún fuera de un estado de pandemia, no se pueden tomar 3 colectivos para ir a hacer uso de esas políticas públicas que el Estado les ofrece. Así que me parece que por lo que tenemos que militar, quienes estamos en distintas funciones públicas y quienes están en territorio, y perfiles tan ricos como el de Yanina, que con su mirada aguda siempre nos hace pensar, digamos, y nos pide que vayamos a hacer la tarea. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con fortalecer lo comunitario, con fortalecer lo cercano y con construir políticas públicas que, más allá de ser buenas en su formulación, sean fáciles en el acceso.
y esto es algo de lo que no hablamos, que no tiene que ver con la pandemia, me parece que da para otra charla, pero que tiene que ver con la necesidad de facilitar el acceso a las políticas públicas y no poner la carga de la prueba sobre quienes lo necesitan, pidiéndoles una inmensa cantidad de papeles, de requisitos y de constancias y de cuestiones que vemos a diario, que hace que políticas públicas haya y muchas, pero que muchas veces efectivizar el acceso para gozarlas sea bastante engorroso. Así que quizás me parece que la tarea es la cercanía, la agilidad y la simpleza, entendiendo que lo complejo no necesariamente es mejor solamente per se por la complejidad como un valor, así que me parece que vamos por la simpleza y por la cercanía y por políticas públicas que estén en los barrios, apoyándose en el capital social que tienen organizaciones como las que dirigen Diego, Matías y Alejandra con tanto amor y tanto corazón y tanta cabeza hace tantos años. No sé, Mario, si vos tenés por ahí alguna pregunta puntual que se haya sumado. Hubieron muchísimas, hubieron como unas 50, pero las fuimos contestando cada uno a lo largo de las exposiciones, así que no sé si se ha sumado alguna otra nueva o si alguno de mis compañeros y compañeras quieren aportar algo en este momento. En principio no, la verdad que fue muy, muy enriquecedor cada una de las palabras que ustedes dijeron. Hay muchísimas preguntas que nos llegaron en los formularios de inscripción y trataremos de ir respondiendo esto con los videos que vamos a armar de todo este seminario que va a estar en los próximos días y se lo estaremos enviando a todos los participantes y por supuesto los panelistas. Me queda nuevamente agradecerles a los panelistas, a Roberto, a Gilla, que en esta jornada del Observatorio Social realmente nos sirva para integrar los saberes de cada uno. Me quedo con las expresiones de Matías y de Roberto en cuanto a la búsqueda de acuerdo en los 5, 6 o 7 puntos, u 8 o 10 que necesitamos hacer como sociedad de cuerpo de nación, ¿no? Creo que necesitamos esos acuerdos, esos consensos para decir vamos por este camino, no hay discusión en la infancia no se discute y hay necesidad de la sociedad de hacer esos acuerdos. Me queda nuevamente agradecerles, recordarles que a todos los que están presentes, participantes y panelistas, esto sigue el próximo martes 3 de agosto con nutrición, salud y justicia en relación a niñez. Sergio Vito y Maru Herrera Vega serán los panelistas y ya les llegará la invitación. Muchísimas gracias a todos. No sé si quiere despedirse Gilla también, quiere despedirse el resto de los panelistas. Gracias desde el Observatorio Social. Un minuto que tomo lo que dijo Matías. A mí me parece que un momento de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Hay un punto. Se habló todo el tiempo de los derechos de los niños. Bueno, también hay que clarificar qué quiere decir eso, en el sentido que el primer derecho es el derecho superior del niño. En realidad, con cada uno que uno puede hablar, durante todos estos años que tuve que ver con este campo, no había demasiados acuerdos. Así que, para acordar, hay que clarificar qué pensamos de cada cosa. Y lo primero es pensar que de verdad hay que ocuparse de la niñez y dejarse de tanta, entre comillas, cháchara. Porque primero que es el futuro, después hay mucha gente que hace negocio ocupándose de los niños mal, y las trabas burocráticas son absolutamente inaceptables, porque un niño sin documento no puede ser. Un niño que no tiene ningún tipo de protección en el campo judicial, con quién se queda, con quién no se queda,
si hay discusiones, si el chico es abusado, si se lo retira del hogar, si se retira el abusador, bla, 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 bla. Todo eso lleva mucho tiempo y estamos hipotecando el futuro de ese niño. O sea que estoy totalmente a favor de generar debate, discusión, acuerdos y de verdad poder cambiar algo de las cosas estas. Muchas gracias y a descansar por hoy. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos.